25 de julio de 1944. Normandía, Francia. La tierra temblaba bajo un cielo cubierto de polvo y truenos, en la zona de setos al sur de Saint-Lô, donde antiguos muros de piedra dividían los campos en fortalezas naturales. El aire olía a cordita y tierra removida. El bocaje un laberinto de pesadilla de senderos hundidos, setos densos y terraplenes de tierra, se había convertido en un cementerio para los blindados estadounidenses. M4 Sherman, destrozados, yacían humeando en la niebla matutina, con las torretas completamente arrancadas, los eslabones de las orugas esparcidos, como rosarios rotos, sobre la tierra normanda. Los alemanes llamaban a estos estrechos campos de la muerte, Panzergräber tumba tanque. Habían convertido cada campo, cada intersección, cada esquina ciega, en una cámara de ejecución. Un joven granadero Panzer I, hombre llamado Klaus Becker, se agazapó tras el enorme blindaje inclinado de su Panther Ausf. G, observando a través de un hueco en el seto cómo ardía otro Sherman estadounidense. Una humareda negra ascendía en espiral, uniéndose a docenas de otras piras funerarias que salpicaban el paisaje. Había contado 11 tanques estadounidenses destruidos solo esa mañana. 11. Sus manos aún olían a aceite de cañón y al penetrante olor metálico de casquillos de bala. El largo cañón QE 42 de 75 milímetros del Panther, capaz de penetrar el blindaje frontal de un Sherman a distancias superiores a los 2000 metros, ni siquiera había sido probado. Los estadounidenses seguían muriendo antes de llegar a su alcance efectivo. Becker encendió un cigarrillo con manos que ya no temblaban cuando comenzó la matanza. Tenía 23 años y había estado luchando desde Polonia. Había visto Wehrmacht aplastar a los franceses, humillar a los británicos y penetrar en el corazón de Rusia. Había visto lo que la superior ingeniería alemana podía hacer con el inferior equipo enemigo. Ahora, 6 semanas después de la invasión aliada, sentía algo parecido a la compasión por las tripulaciones de los tanques estadounidenses. Llegaron a las posiciones alemanas con máquinas que parecían construidas con latas y buenas intenciones, vehículos que ardían tan fácilmente que los soldados los apodaron Ronnies, en honor al encendedor. El eslogan de Ronson resonaba con sombría ironía. Luces a la primera. Siempre. Amigos, murmuró Becker a su cargador, usando la jerga alemana para referirse a los estadounidenses. Ellos nunca aprenden. Nunca aprenden. El cargador, un chico delgado de Hamburgo llamado Ernst, asintió mientras cargaba otra bala perforante en el estante de carga. Como disparar a blancos en el campo de tiro, dijo. Solo que los blancos se resisten menos. Era una broma que encubría una terrible verdad. El Panther pesaba 45 toneladas de blindaje inclinado e ingeniería Maybach. Un depredador diseñado para destruir a los 34 soviéticos a distancia y sobrevivir a su fuego de respuesta. Contra el Sherman de 30 toneladas, con su inadecuado cañón de 75 milímetros y placas de blindaje verticales, no era una lucha justa, era una ejecución. Los tanquistas de la Wehrmacht habían calculado que se necesitaban 5 Sherman para destruir con fiabilidad un solo Panther, e incluso así, 4 de esos 5 ardían antes de asestar un disparo mortal. Los estadounidenses parecían tener un número infinito de hombres y máquinas, pero las matemáticas de la penetración del blindaje y el alcance letal no se preocupaban por la capacidad industrial. La física favorecía a los alemanes. El ejército de los Estados Unidos había entrado en el teatro de operaciones europeo con profunda confianza y una peligrosa ingenuidad. La doctrina estadounidense sobre tanques, forjada durante los años de paz y la campaña del norte de África contra los blindados italianos y alemanes más débiles, priorizaba la movilidad y la fiabilidad sobre la protección del blindaje y la potencia del cañón. El Sherman había sido diseñado como un vehículo de explotación, rápido, mecánicamente sólido, capaz de ser producido en masa y transportado a través de los océanos. Podía superar en maniobrabilidad a la mayoría de los oponentes
mantener la formación a gran velocidad y, lo más importante, podía producirse por decenas de miles. El poderío industrial estadounidense había construido más de 50.000 Sherman al final de la guerra, una cifra asombrosa que eclipsaba la producción alemana. Pero en el terreno cerrado y mortífero de Normandía, la movilidad no significaba nada. La velocidad no podía salvar a un tanque cuando el enemigo podía disparar a 300 metros a través de un hueco en un seto, cuando cada campo era una batalla aparte, cuando los Panthers y los Tigers podían establecerse en posiciones defensivas con el casco bajo y destruir los blindados estadounidenses antes de que los Sherman vieran siquiera a sus asesinos. Las tripulaciones que subían a sus Sherman cada mañana comprendían las probabilidades, sabían que sus máquinas estaban superadas en armamento y blindaje. Iban de todos modos, porque llegaban las órdenes y porque los hombres en la guerra hacen lo que deben hacer, incluso cuando las matemáticas prometen la muerte. Los tanquistas alemanes habían presenciado esto y sintieron una mezcla de desprecio e incomprensión. ¿Cómo podía una nación con la riqueza de Estados Unidos, su destreza en ingeniería y su base industrial enviar a sus hombres a la batalla en máquinas tan inadecuadas? Arma Panzer se había acostumbrado a la superioridad cualitativa, incluso mientras la situación estratégica se deterioraba, incluso mientras el frente oriental consumía hombres y máquinas irreemplazables. Cada tanquista alemán podía consolarse sabiendo que su vehículo era superior a casi cualquier cosa que enfrentara. El Panther, a pesar de su templabilidad mecánica y su consumo de combustible, representó la cumbre del diseño de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Su placa de glacis, inclinada a 55 grados, era prácticamente invulnerable al cañón estándar de 75 milímetros del Sherman a distancias de combate. Su cañón largo podía matar desde distancias que imposibilitaban el fuego de respuesta. Los estadounidenses, creían los alemanes, acabarían aprendiendo la misma lección que los británicos habían aprendido en Villers-Bocage, la misma lección que los soviéticos habían aprendido en Kursk. Los blindados alemanes eran superiores, el entrenamiento alemán era superior y el coraje sin las herramientas adecuadas era simplemente otra forma de suicidio. Pero las guerras no se ganan con duelos de tanques individuales. Se ganan con sistemas, con coordinación, con la aritmética poco atractiva de la logística y las armas combinadas. Y los estadounidenses, a pesar de todos sus fracasos iniciales, estaban aprendiendo. La mañana del 25 de julio de 1944 comenzó como tantas otras del verano normando. Cielos nublados, aire húmedo, el olor a muerte no del todo disimulado por las rosas silvestres que florecían en los setos. Pero algo era diferente. Algo inmenso se agitaba. Klaus Becker lo oyó primero como un zumbido lejano, como el de los insectos estivales, pero más profundo, resonante, en aumento. Levantó la vista desde su posición cerca del pueblo de Marigny, al sur del crucial cruce de caminos de Saint-Lô. El cielo al norte había cambiado de color. No eran nubes, sino algo más oscuro y con más propósito. Entonces, el sonido lo impactó de lleno. No eran motores individuales, sino un rugido colectivo, un sonido tan inmenso que parecía provenir de la tierra misma. El blindaje del Panther empezó a vibrar en simpatía. El cigarrillo de Becker se le cayó de los labios. El cielo se llenó de aviones, ni escuadrones, ni alas, flotas, armadas. 1.500 bombarderos pesados de la octava Fuerza Aérea estadounidense, 17 Flying Fortresses y 24 Liberator, volando en formaciones de caja que se extendían de horizonte a horizonte. Tras ellos venían 400 bombarderos medianos de la novena Fuerza Aérea, 26 Marauders y a 20 Havocs. Y detrás de estos, otros 500 cazabombarderos, P-47 Thunderbolts y P-38 Lightning, cada uno cargado con bombas, cohetes y munición. 2.400 aviones, la mayor concentración de poder aéreo jamás reunida para una operación táctica. La mayor misión de apoyo aéreo cercano en la historia de la guerra. Los estadounidenses la llamaron Operación Cobra. Los alemanes
estaban a punto de aprender lo que significaba enfrentarse a un enemigo con absoluta superioridad aérea y la capacidad industrial para convertir el cielo en un arma. Las primeras bombas cayeron a las 9:38. Explosivos de 250 kilos, que salían de bodegas a 6.000 metros de altura, silbaban en el aire húmedo sobre una zona de aniquilación rectangular de 5 kilómetros de ancho y 2 de profundidad, justo donde la división Panzerlehr y la 5, Kreida División, Fallschirmjäger alemanas, habían atrincherado sus posiciones. El terreno de Bocage, que había ofrecido una defensa perfecta contra los blindados estadounidenses, se convirtió en una trampa. Los densos setos que habían ocultado los cañones antitanque alemanes y los Panthers en emboscadas impedían ahora la huida. Los estrechos senderos que habían guiado a los Sherman estadounidenses hacia las zonas de aniquilación impedían ahora la dispersión de los vehículos alemanes. Lo que siguió no fue una batalla, fue una destrucción total. El Panther de Becker estaba posicionado a 500 metros al sur de la concentración principal, lo suficientemente lejos como para que las bombas no cayeran directamente sobre su posición, pero lo suficientemente cerca como para que el mundo se convirtiera en un infierno. La tierra saltó y se estremeció como si intentara desintegrarse. Bombas de 1.000 libras crearon cráteres de 9 metros de ancho y 5 de profundidad. La sobrepresión de los impactos casi impactantes volcó vehículos de 30 toneladas como si fueran juguetes. El ruido trascendió el sonido y se convirtió en una fuerza física que reventó tímpanos y enloqueció a los hombres. Fragmentos de acero, piedra y vehículos destrozados llenaron el aire en nubes letales. A través del polvo y el humo, Becker vislumbró el horror. Un Panther a 50 metros, a su izquierda, recibió un impacto directo y simplemente dejó de existir. Un instante allí, al siguiente solo un cráter con fragmentos de orugas y blindaje esparcidos como metralla. Un semioruga lleno de infantería intentó huir por un camino hundido y desapareció en un geyser de tierra marrón y fuego. Árboles más antiguos que la memoria fueron arrancados y despedidos. Edificios que se habían mantenido en pie desde la época medieval quedaron reducidos a polvo. El bombardeo continuó durante 1 hora. 60 minutos de destrucción constante y metódica. La red de comunicaciones alemana se disolvió al quedar enterrado o destruido el equipo de radio. Los comandantes de compañía perdieron contacto con sus pelotones. Los cuarteles generales del batallón fueron arrasados. El sistema defensivo alemán, altamente disciplinado y bien coordinado, que había frenado el avance estadounidense durante 6 semanas, simplemente dejó de funcionar como una entidad organizada. Los hombres quedaron reducidos a individuos aislados, apiñados en cráteres, sangrando por los oídos, ahogándose en polvo. Sus cuidadosas posiciones defensivas fueron borradas por explosivos de alta potencia, lanzados desde una altura inalcanzable para la artillería antiaérea alemana. Cuando finalmente cesó el bombardeo, el silencio se sentía antinatural. El Panther de Klaus Becker seguía intacto, aunque todas las herramientas externas y piezas de estiba habían sido desprendidas por la sobrepresión. Su tripulación estaba viva, pero apenas se oían entre sí, ni siquiera al gritar. A través de su periscopio, Becker contempló el paisaje transformado. Los setos habían sido destrozados. Los caminos hundidos se habían derrumbado o estaban llenos de escombros. Cráteres se superponían. Los incendios ardían por todas partes. Cuerpos o fragmentos de cuerpos yacían esparcidos como muñecas rotas. De la dotación de Panthers de la división Panzerlehr, al menos 30 habían sido destruidos o inmovilizados en esa sola hora. Pero Becker era un veterano. Había sobrevivido al frente oriental. Sabía que los bombardeos, por terribles que fueran, podían soportarse. Los hombres podían esconderse en sótanos y emerger al terminar. Los tanques podían dispersarse, camuflarse. El Panther estaba dañado, pero era móvil. Su cañón aún funcionaba. Cuando llegaran los blindados estadounidenses, y llegarían, siempre llegaban después del bombardeo, los supervivientes se vengarían. Las matemáticas de la penetración de blindados seguían favoreciendo a los defensores.
El bocaje podía estar destrozado, pero los alemanes aún podían luchar desde los escombros. Todavía estaba pensando esto cuando llegó la segunda ola. Los cazabombarderos llegaron a baja altura y a gran velocidad. Los P-47 Thunderbolt, enormes aviones monomotor de 7 toneladas de peso y con capacidad para transportar 900 kilos de bombas o 10 cohetes de 7 cm. A diferencia de los bombarderos estratégicos de gran altitud, los pilotos de los P-47 podían ver sus objetivos, podían identificar vehículos individuales, cazar Panthers escondidos entre los árboles y ametrallar a la infantería que se encontraba al descubierto. Llegaban en secciones y escuadrones, orbitando el campo de batalla como halcones, y cuando un vehículo alemán se revelaba disparando o moviéndose, se abalanzaban sobre él. Tras ellos, llegaron los cazatanques especializados, los P-38 Lightning modificados para transportar racimos de pequeñas bombas antipersonal, y luego los Hawker Typhoon británicos, armados con cohetes diseñados específicamente para penetrar blindaje. El cielo, que se había vaciado brevemente, volvió a llenarse de aviones, pero estos volaban tan bajo que se veían los rostros de sus pilotos, tan bajo que el fuego alemán de armas pequeñas ocasionalmente derribaba a alguno, pero eran tan numerosos que no importaba. Y entonces, mientras los supervivientes alemanes todavía se recuperaban del asalto aéreo, todavía intentaban restablecer las comunicaciones y consolidar sus posiciones destrozadas, llegaron los blindados estadounidenses. Pero no llegaron por el mismo camino que antes. No avanzaron en columnas individuales por caminos predecibles, presa fácil para los cañones antitanque atrincherados. No cargaron a ciegas contra los Panthers ocultos en terreno cerrado. Todo había cambiado. El sargento Michael Dalton, comandante de un M4A1 Sherman del 66. Creo regimiento blindado de la 2. Creo división blindada. Observó el humo que se elevaba desde las posiciones alemanas y sintió algo que no había sentido en semanas de durísimo y sangriento combate en los setos: esperanza. Su tanque, al que había bautizado como Altoona Express en honor a su ciudad natal de Pensilvania, había sobrevivido a 3 cambios de tripulación en 6 semanas. El propio Dalton había resultado herido 2 veces metralla en el hombro, quemaduras en las manos, pero se había negado a ser evacuado. Conocía su vehículo, conocía sus puntos débiles, conocía el terreno, había aprendido duras lecciones a costa de amigos y compañeros de armas. «Conductor, avance», ordenó Dalton por el intercomunicador. «Siga la ruta marcada. Manténgase en formación». El Altoona Express avanzaba a trompicones, con su motor radial de 460 caballos rugiendo. Pero no avanzaba solo. A su izquierda y derecha, docenas de otros Sherman avanzaban en formación de frente. Tras ellos venían cazacarros, M10 y M18, con cañones más potentes. Tras ellos, infantería en semiorugas, ingenieros de combate con explosivos, observadores de artillería de vanguardia con radios. Y sobre sus cabezas, los P-47 volaban en círculos constantemente. Los estadounidenses habían aprendido. Habían pagado la matrícula con sangre y metal quemado, pero habían aprendido. La innovación clave fue la coordinación. Antes de la Operación Cobra, los blindados y aviones estadounidenses operaban con horarios separados, coordinados únicamente al más alto nivel mediante complejos canales burocráticos. Un comandante de tanque podía solicitar apoyo aéreo, pero podía esperar horas o días a que llegara. Los aviones realizaban misiones predeterminadas contra objetivos predefinidos, a menudo bombardeando posiciones que los alemanes ya habían abandonado o omitiendo concentraciones que las fuerzas terrestres necesitaban destruir desesperadamente. Pero, en las semanas previas a Cobra, los oficiales del Estado Mayor estadounidense trabajaron arduamente para crear un nuevo sistema. Establecieron controladores aéreos avanzados, oficiales asignados directamente a unidades blindadas que portaban equipos de radio sintonizados con frecuencias de aeronaves. Desarrollaron granadas de humo de colores para marcar posiciones y objetivos aliados.
crearon un lenguaje común de coordenadas cartográficas y puntos de referencia. Y lo más importante, establecieron filas de taxis, vuelos de cazabombarderos que orbitaban sectores específicos del campo de batalla, a la espera de ser dirigidos por las fuerzas terrestres, como taxis esperando pasajeros. Los resultados fueron revolucionarios. Cuando la compañía de Dalton se topó con un cañón antitanque alemán oculto en una granja en ruinas, el comandante de su compañía comunicó por radio las coordenadas al controlador aéreo avanzado. En cuestión de 4 minutos, un par de P-47 llegaron y redujeron la granja a cenizas con cohetes y bombas de 250 kilos. El cañón antitanque no disparó ni un tiro contra los blindados estadounidenses. Cuando avistaron un Panther 200 metros más adelante, con el casco hundido tras un montón de escombros, los tanquistas estadounidenses no cargaron contra él ni intentaron flanquearlo, tácticas que habían costado innumerables Sherman en las semanas anteriores. En cambio, se detuvieron, buscaron refugio y llamaron a los aviones. Los P-47 atacaron por la retaguardia, donde incluso el blindaje del Panther era vulnerable. Sus ametralladoras de calibre 50 destrozaban las cubiertas de los motores y las rejillas de ventilación, y sus cohetes penetraban el blindaje trasero. Cuando el Panther intentó retirarse a una nueva posición, los Sherman lo sorprendieron en movimiento cuando la placa del glacis ya no protegía, y múltiples proyectiles de 75 milímetros impactaron contra sus flancos hasta que estalló en llamas. Los alemanes no tenían respuesta para esto. El cañón del Panther seguía siendo superior al del Sherman. El blindaje del Panther seguía siendo en gran medida inmune a los ataques frontales. Pero el Panther no podía ocultarse de los aviones. No podía superar las ondas de radio. No podía luchar cuando los proyectiles de humo estadounidenses lo cegaban mientras los P-47 atacaban desde arriba. La superioridad técnica individual del blindaje alemán se volvió irrelevante cuando los estadounidenses simplemente se negaron a librar la batalla que los alemanes querían librar. Klaus Becker experimentó esta nueva realidad entre fragmentos de caos y terror. Su Panther emergió de su escondite para enfrentarse a los tanques estadounidenses que avanzaban a través de una aldea destrozada. Disparó 2 tiros, 2 bajas, y los Sherman se prepararon exactamente como debían. Entonces, una nube de humo coloreado rodeó su posición. Humo rojo, ondulante y denso. En cuestión de segundos, oyó los motores de los aviones. El cargador gritó: «¡Yavos! ¡Jerga alemana para! ¡Bombarderos de combate cazabombarderos!». Becker le gritó al conductor que diera marcha atrás para buscar refugio, pero la transmisión del Panther, siempre su punto débil, aprovechó ese momento para frenar. El enorme tanque se estremeció y se caló. Los cohetes del P-47 impactaron a 10 metros de distancia, cubriendo el Panther con tierra y fragmentos de piedra. El impacto sacudió a todos los hombres a bordo, castañeteando los dientes y golpeando las cabezas contra el metal. Un segundo P-47 emprendió su carrera, con balas de calibre 50 golpeando el blindaje del Panther como una lluvia de acero. La mayoría de los proyectiles rebotaron, pero algunos encontraron huecos. Las mirillas, el mantelete del cañón, la cubierta del motor. Algo crítico se rompió en el compartimento del motor. El humo comenzó a filtrarse al compartimento de la tripulación. «¡Fuera! ¡Fuera!», gritó Becker. «¡Fuera! ¡Fuera!». La tripulación se achicó, dando tumbos por las escotillas, alejándose a toda prisa de su vehículo mientras éste consumía la munición. Corrieron hacia el cráter más cercano y se apiñaron allí mientras la artillería estadounidense empezaba a caer, ajustándose, acercándose. Sobre ellos, los P-47 volaban en círculo como pacientes verdugos. Tras ellos, su Panther, invencible contra los Sherman en combate directo, ardía. Becker, tendido en el barro, comprendió que todo había cambiado. Los estadounidenses no habían construido mejores tanques, ni siquiera habían aprendido a combatir mejor a sus tanques de forma aislada. Habían hecho algo más fundamental: crearon un sistema en el que sus debilidades no importaban y las fortalezas alemanas no podían aprovecharse.
El cañón superior del Panther no significaba nada si no podía ver sus objetivos a través del humo. El invencible blindaje frontal del Panther no significaba nada si los aviones atacaban por encima y por detrás. El entrenamiento y la habilidad táctica alemanes no significaban nada si cada posición alemana podía ser bombardeada o atacada con cohetes en cuanto se rebelara. Los estadounidenses habían resuelto su problema de blindaje no construyendo mejores tanques, sino haciendo que el duelo de tanques fuera irrelevante. El avance estadounidense tras la Operación Cobra fue incomparable con cualquier otro visto en el frente occidental desde la invasión. El primer ejército rompió las destrozadas líneas alemanas el 25 de julio. Para el 27 de julio, los blindados estadounidenses habían penetrado 15 kilómetros al sur, más en 2 días que en las 6 semanas anteriores juntas. Para el 30 de julio, las divisiones blindadas 4, Kray y 6. Kray habían llegado a Avranches y tomado los puentes sobre el río Selune, abriendo la puerta a Bretaña y, aún más importante, a la retaguardia alemana. La división Panzerlehr, que había entrado en Normandía como una de las divisiones blindadas más potentes de la Wehrmacht, dejó de existir como fuerza de combate eficaz. De su dotación original de 180 tanques y cañones de asalto, menos de 30 permanecieron operativos. Batallones enteros habían sido fragmentados, no derrotados en combate, sino aniquilados por bombardeos masivos. Los supervivientes se tambalearon hacia atrás en pequeños grupos, sin armas pesadas, sin comunicaciones ni suministros. El Altuna Express del sargento Dalton avanzaba hacia el sur, a través de un terreno que de repente parecía vasto y abierto. El claustrofóbico paisaje dio paso a campos más amplios, líneas de visión más amplias, el tipo de terreno donde la movilidad y la fiabilidad mecánica del Sherman se convertían en ventajas en lugar de irrelevantes. La división avanzaba 50, 60, 70 kilómetros en un día. Guerra de explotación. El tipo de combate móvil que la doctrina estadounidense siempre había imaginado. Los P-47 avanzaban a la cabeza, persiguiendo a las columnas alemanas que intentaban retirarse, bombardeando puentes y ametrallando convoyes. La Wehrmacht en Normandía no solo estaba derrotada, estaba siendo sistemáticamente destruida. Pero no fue la velocidad ni la distancia lo que impactó a Dalton. Fue la simetría. Durante 6 semanas, su compañía había perdido tanques a diario, no por combates de igualdad, sino por Panthers invisibles que disparaban desde sus escondites, por cañones antitanque atrincherados, por un terreno que convertía cada avance en un rastreo a través de una galería de tiro. Había visto arder a amigos, había rescatado a hombres heridos de Shermans destrozados, había escrito cartas a sus madres y esposas, buscando palabras para explicar muertes que parecían fútiles y derrochadoras. Ahora eran los alemanes los que ardían. Ahora eran los Panthers y Tigers abandonados al borde del camino, sin combustible, averiados o simplemente abandonados en la derrota. Ahora era la infantería alemana la que se rendía, conmocionada y derrotada. La superioridad técnica de los blindados alemanes, esa fría certeza matemática que hacía que cada enfrentamiento pareciera un suicidio, había perdido todo su valor ante un sistema que atacaba desde 3 dimensiones simultáneamente. Los estadounidenses no habían superado a los alemanes en combate tanque a tanque. Habían hecho que el combate tanque a tanque fuera irrelevante. En aquellos días de verano de avances y explotación, un objeto simbólico aparecía repetidamente en los relatos de soldados estadounidenses y alemanes: el bidón de 5 galones. Originalmente un diseño alemán, el punto de la Wehrmacht, el bidón de combustible de 20 litros, era una maravilla de la ingeniería práctica. Duradero, apilable, con una cámara de aire interna que permitía la expansión térmica. Los estadounidenses lo habían copiado, lo habían producido por millones, y ahora esos bidones aparecían por todas partes. Apilados junto a las carreteras en depósitos de suministros, colgados de las cubiertas de los motores Sherman, apilados en semiorugas.
Los P-47 que sobrevolaban el lugar volaban desde aeródromos avanzados abastecidos con algas en bidones y bidones. El avance estadounidense se medía en gasolina, un ejército que podía moverse porque tenía combustible, que podía solicitar apoyo aéreo porque los aviones tenían combustible, que podía mantener las operaciones porque la cadena logística suministraba combustible en cantidades que parecían ilimitadas. Mientras tanto, los Panthers alemanes permanecían abandonados tras la destrucción de los camiones de combustible por un ataque aéreo. Los comandantes alemanes acumulaban sus últimos litros, incapaces de maniobrar, reducidos a una defensa estática. La Wehrmacht había construido máquinas superiores, pero no podía abastecerlas. Los estadounidenses habían construido máquinas adecuadas y podían abastecerlas indefinidamente. El bidón, ese objeto pequeño y prosaico, representaba la realidad poco glamurosa de la guerra industrial. La victoria no pertenecía al bando con el mejor sistema de armas individual, sino al bando capaz de sostener operaciones combinadas en todos los dominios simultáneamente. El general de las tropas blindadas Heinrich von Luttwitz, comandante de la 2. Grea División Panzer, se encontraba en un sótano cerca de Mortain a principios de agosto, intentando comprender qué había salido mal. Su división se había mantenido en reserva, se había librado de lo peor del bombardeo Cobra, y ahora se encontraba comprometida en un contraataque desesperado. La orden personal de Hitler de cortar la penetración estadounidense y restaurar el frente. Contaba con buenos tanques, tripulaciones veteranas y un frente estrecho para atacar. Desde cualquier punto de vista de la guerra blindada, debería haber logrado algo. En cambio, su división había sido devastada incluso antes de alcanzar su objetivo. Los P-47 y P-38 habían caído sobre sus columnas como lobos sobre un ciervo herido. Cada vez que sus Panthers avanzaban hacia una aldea, aparecía humo de colores, y en cuestión de minutos llegaban los aviones. Sus cañones antiaéreos derribaron algunos. Había visto 3 P-47 caer al suelo en espiral, dejando una estela de fuego, pero por cada avión destruido, aparecían 10 más. Su red de comunicaciones se degradó por las constantes interferencias electrónicas. Sus columnas de suministro ardían en todos los caminos. El contraataque de Mortain, que Hitler había predicho con seguridad que haría retroceder a los estadounidenses a las playas, avanzó unos 10 kilómetros antes de estancarse en medio de sangre y metal quemado. Von Luttwitz perdió la mitad de sus tanques operativos en 3 días, la mayoría por ataques aéreos. Cuando los blindados estadounidenses contraatacaron, apoyados por su omnipresente aviación, sus unidades, exhaustas y diezmadas, simplemente se desplomaron. En ese sótano, von Luttwitz escribió en su diario de guerra: «El enemigo tiene supremacía aérea, que ya no es supremacía, sino dominio absoluto. No podemos movernos de día, no podemos concentrar fuerzas, no podemos abastecer a las unidades de vanguardia. La superioridad técnica individual no significa nada contra un enemigo que puede destruirnos desde el aire antes de que ataquemos. El concepto de penetración blindada ha quedado obsoleto cuando el cielo está controlado por el enemigo». Estaba describiendo la muerte de una doctrina. Los alemanes habían sido pioneros en la guerra de armas combinadas en la década de 1930. La habían perfeccionado en Polonia y Francia, y en los primeros años en Rusia. El concepto de guerra relámpago, puntas de lanza blindadas apoyadas por aeronaves tácticas que atravesaban las líneas enemigas y se adentraban en la retaguardia, habían revolucionado la guerra. Pero ese concepto suponía que el bando con superioridad blindada también habría disputado al menos la superioridad aérea, o que los blindados atacantes podrían moverse con la suficiente rapidez como para superar la respuesta aérea enemiga. Los estadounidenses habían creado algo nuevo, un sistema de armas combinadas tan ágil y con una coordinación tan abrumadora que ni siquiera un blindado superior podía resistirlo. Los pilotos del P-47 podían ver el campo de batalla y reaccionar a los acontecimientos en tiempo real. Los controladores aéreos de vanguardia, con las columnas blindadas, podían solicitar ataques en minutos. Las filas de aeronaves en cabina que orbitaban cada sector
garantizaban la ausencia de demora entre la identificación de un objetivo y su destrucción. Las cuidadosas posiciones defensivas de la Wehrmacht eran transparentes para un enemigo que controlaba el aire y podía coordinar a la perfección los elementos aéreos y terrestres. Klaus Becker, que había sobrevivido a la destrucción de su Panther, se vio obligado a retirarse a pie con una unidad improvisada de supervivientes de múltiples formaciones destruidas. Se movían de noche, ocultándose durante el día en graneros y bosques. Desde una hilera de árboles, observó cómo las columnas estadounidenses avanzaban hacia el este por las carreteras, a plena luz del día, espaciadas para minimizar los daños de la artillería, con aviones sobrevolando y cañones antiaéreos móviles protegiendo los convoyes. Los estadounidenses operaban como si fueran dueños del país, porque lo eran. En una granja en ruinas, donde el grupo de Becker se detuvo a descansar, encontró un cartel de propaganda alemana de principios de la guerra que mostraba a un heroico Panther aplastando tanques soviéticos. Alguien había dibujado un avión sobre la imagen y escrito debajo: «La era de los tanques ha terminado. La era de los tanques ha terminado». No era del todo cierto. Los tanques seguían siendo esenciales para la guerra de combate, pero la era del tanque como arma independiente, como arma decisiva que podía triunfar únicamente gracias a su blindaje y artillería superiores, había terminado en los setos de Normandía, cuando el poder aéreo y la coordinación estadounidenses hicieron irrelevante la superioridad técnica alemana. El clímax llegó a mediados de agosto, durante la batalla por la Bolsa de Falaise. El séptimo ejército y el quinto ejército Panzer alemanes, en retirada de Normandía, quedaron atrapados en un corredor cada vez más estrecho entre las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses que avanzaban. La bolsa tenía unos 40 kilómetros de ancho y 15 de profundidad, abarrotada de decenas de miles de soldados, cientos de vehículos y los restos de una docena de divisiones. Para las fuerzas aéreas aliadas, no se trataba de una batalla, sino de una cosecha. Los P-47, P-38, Typhoon y Spitfires realizaron incursiones incesantes en lo que los pilotos llamaban el campo de la muerte. Los estrechos caminos se convirtieron en galerías de tiro. Los Panthers y Tigers, casi invencibles en combate directo, fueron destruidos desde arriba. Los camiones de combustible explotaron en grandes bolas de fuego. Los carros de suministro, tirados por caballos, la Wehrmacht aún dependía en gran medida de los caballos, fueron masacrados. La carnicería fue tan intensa que los pilotos regresaron conmocionados, describiendo escenas del infierno de Dante. El teniente coronel William Hogg, al mando de un batallón de Sherman, entró en la bolsa de Falaise tras su colapso e intentó contar los vehículos alemanes destruidos. Se dio por vencido tras los primeros 1000 Panthers, Tigers, camiones, semiorugas, vehículos de Estado Mayor, todos amontonados, incendiados y destruidos. En una carta a casa escribió: «He visto el futuro de la guerra y no favorece a los fuertes, favorece a los coordinados. No ganamos porque tuviéramos mejores tanques. Dios sabe que no. Ganamos porque teníamos mejores sistemas». Los tanquistas alemanes se habían reído de las tripulaciones estadounidenses en junio, viendo arder los Sherman con una mezcla de desprecio y lástima. Para agosto, los supervivientes comprendieron que habían estado midiendo mal las cosas. Sí, el Panther tenía mejor cañón. Sí, el Panther tenía mejor blindaje. Pero la guerra no era una prueba estéril de sistemas de armas individuales. La guerra era caos, y el bando que pudiera crear orden a partir del caos, que pudiera coordinar blindados, infantería, artillería y poder aéreo en un todo funcional, triunfaría independientemente de las deficiencias técnicas individuales. Los estadounidenses habían llegado a Europa con tanques inadecuados, pero con algo más valioso: una cultura de coordinación, un sistema logístico capaz de sostener las operaciones y una base industrial capaz de producir radios, aviones y combustible en cantidades suficientes para posibilitar una nueva forma de guerra. Habían sufrido bajas, aprendido duras lecciones y se habían adaptado.
La risa de los tanquistas alemanes en junio se había convertido en silencio en agosto, no porque los tanques estadounidenses hubieran mejorado, sino porque los estadounidenses habían dejado de librar la batalla que los alemanes querían librar. El sargento Michael Dalton se sentó en la torreta del Altoona Express a principios de septiembre, en algún lugar de Bélgica, observando cómo los camiones de suministros pasaban en columnas interminables. Su Sherman había sobrevivido. Durante el Cobra, la fuga y la carrera a través de Francia, la máquina se había mantenido firme. Tenía un nuevo conductor, el tercero, y un nuevo cargador, pero el artillero era de la tripulación original, y juntos habían aprendido a mantener su tanque con vida en una guerra de metal en llamas. Un P-47 rugió sobre sus cabezas, agitando las alas en señal de saludo a la columna que se encontraba abajo. Dalton respondió con el saludo por reflejo. Había llegado a adorar esos aviones, la protección constante que brindaban, la certeza de que cualquier posición alemana podía ser bombardeada o atacada con cohetes en cuestión de minutos. Las debilidades del Sherman y Dalton no se hacía ilusiones sobre las limitaciones de su tanque, importaban menos cuando sabía que podía hacer caer un trueno del cielo. Pensó en las tripulaciones alemanas, las de los Panthers y Tigers que ahora cubrían los caminos tras él. Habían sido buenos soldados, bien entrenados, equipados con máquinas superiores. Probablemente se habían sentido invencibles en junio, probablemente sentían desprecio por los estadounidenses con sus Sherman inferiores, pero la superioridad era contextual. Un Panther era superior a un Sherman en un duelo cuerpo a cuerpo, pero las guerras no eran duelos cuerpo a cuerpo. Las guerras eran vastas orquestaciones de logística, coordinación y capacidad industrial. Los alemanes se habían optimizado para la batalla. Los estadounidenses se habían optimizado para la guerra. En la mochila de Dalton, envuelto en hule, había un panfleto de propaganda alemana que su tripulación había encontrado en un Panther abandonado. Mostraba un tanque Tiger aplastando tanques estadounidenses y británicos bajo sus orugas, con un texto que proclamaba la supremacía técnica alemana. Alguien, probablemente el comandante del Panther, lo había anotado con lápiz, calculando la penetración de blindaje a distintas distancias, las tasas de bajas y las matemáticas de la supervivencia. Esos cálculos habían sido correctos. El Panther podía derribar 5 Sherman antes de morir. El problema era que los estadounidenses podían permitirse perder 5 Sherman. El problema era que el sexto Sherman contaba con apoyo aéreo. El problema era que las matemáticas del combate individual no significaban nada en un sistema diseñado para hacerlo imposible. Dalton guardó el folleto. Era un recuerdo de otra época, de junio de 1944, cuando el resultado de la guerra aún parecía incierto, cuando la superioridad técnica alemana aún parecía tener importancia. Era septiembre, los aliados se acercaban a la frontera alemana, y la Wehrmacht era una fuerza desmembrada que se retiraba hacia una derrota inevitable. La risa de los tanquistas alemanes se había apagado en algún lugar de la región del Bocage, sofocada por las bombas y cohetes de 250 kilos lanzados desde aviones que parecían no agotarse nunca, no irse nunca, no tener piedad nunca. La lección simbólica de Normandía no se trató de tanques, se trató de sistemas. El Sherman nunca sería recordado como un gran tanque como lo fueron el Panther o el 34. Era demasiado alto, demasiado vulnerable, con un blindaje demasiado ligero y un armamento insuficiente. Pero el Sherman formaba parte de un sistema blindaje, infantería, artillería, poder aéreo, logística, que funcionaba con un nivel de coordinación sin precedentes en la historia militar. Ese sistema, no los componentes individuales, fue el que ganó la guerra en Europa Occidental. Años más tarde, los historiadores estudiarían la campaña de Normandía e identificarían este avance como el momento de plena madurez de la doctrina moderna de armas combinadas. Los alemanes habían inventado la guerra de armas combinadas, pero los estadounidenses la habían perfeccionado, la habían industrializado, habían creado un sistema tan ágil y contundente que la inferioridad técnica en cualquier categoría se volvió irrelevante.
El P-47 representaba la capacidad industrial estadounidense. Miles de aviones, adecuadamente diseñados, producidos en cantidades que hacían las pérdidas aceptables y la supremacía inevitable. El controlador aéreo avanzado representaba la innovación estadounidense en coordinación, los equipos de radio que conectaban tanque con tanque, tanque con artillería, tanque con avión, representaban la poco glamurosa verdad de que la comunicación importaba más que el grosor del blindaje. El bidón, ese pequeño objeto que apareció a lo largo de la campaña, se convirtió en el símbolo perfecto de esta verdad. Los alemanes lo diseñaron, los estadounidenses lo copiaron, lo produjeron en masa y lo utilizaron para impulsar un avance que los diseñadores originales no pudieron detener. La superioridad en diseño no significaba nada sin la superioridad en producción, logística y coordinación. La mejor herramienta mal abastecida es inferior a una herramienta adecuada abastecida en abundancia. Klaus Becker sobrevivió a la guerra. Fue capturado cerca de Aquisgrán en octubre de 1944, pasó un tiempo en un campo de prisioneros de guerra estadounidense y regresó a Alemania en 1946. En la década de 1970, concedió una entrevista a un historiador militar que investigaba la guerra blindada en Normandía. El historiador le preguntó cuándo creyó por primera vez que Alemania perdería la guerra. Becker reflexionó un buen rato antes de responder. El 25 de julio de 1944, dijo finalmente. El día que el cielo se oscureció con sus bombarderos. Teníamos mejores tanques. Teníamos mejor entrenamiento. Creíamos que eso importaba. Pero ellos tenían mejor todo lo demás. Mejores radios, mejor logística, mejor coordinación. Y sobre todo tenían más. Más tanques, más aviones, más combustible, más munición. Destruimos 5 de sus tanques por cada uno de los nuestros que ellos derribaron. Pero ellos construyeron 10 por cada 5 que nosotros destruimos. ¿Qué es una superioridad de 5-1 contra un enemigo con una ventaja numérica de 10-1? Éramos buenos soldados, con buen equipo, luchando contra un sistema que no entendíamos. No se puede luchar contra un sistema con excelencia individual. El entrevistador señaló que Becker se tocaba los oídos constantemente mientras hablaba. Su audición nunca se recuperó del todo tras el bombardeo. 11 de septiembre de 1944. Cerca de la frontera alemana. El cielo permanecía despejado y lleno de aviones aliados. Un Panther abandonado yacía junto a la carretera, con las orugas destrozadas y el cañón silenciado. Los ingenieros estadounidenses lo examinaron brevemente. Se maravillaron con su ingeniería, lo fotografiaron con fines de inteligencia y siguieron adelante. Representaba un callejón sin salida tecnológico, un arma optimizada para un tipo de guerra que ya no existía, si es que alguna vez existió. Las guerras no las ganaba el bando con el mejor armamento o el blindaje más robusto. Las ganaba el bando capaz de coordinar la violencia en todos los dominios simultáneamente, de mantener las operaciones indefinidamente, de compensar las pérdidas más rápido de lo que se acumulaban. En lo alto, una escuadrilla de P-47 volaba hacia el este, rumbo a Alemania, escoltando bombarderos, buscando objetivos de oportunidad, manteniendo el dominio aéreo que había transformado el campo de batalla. Los pilotos probablemente no se consideraban revolucionarios, cumplían con su trabajo, seguían los procedimientos y se coordinaban con las fuerzas terrestres mediante protocolos de radio que se habían vuelto rutinarios. Pero colectivamente representaban el futuro. Un futuro donde las guerras se ganarían no con héroes individuales ni armas superiores, sino mediante sistemas integrados de sistemas, mediante una coordinación que haría obsoleto el combate individual. Los estadounidenses no se habían reído de los tanquistas alemanes. Los habían tomado en serio, habían sufrido bajas y aprendido lecciones dolorosas, pero habían formado parte de un sistema industrial, logístico y doctrinal, capaz de absorber esas lecciones, adaptarse y, en última instancia, crear condiciones donde la superioridad alemana simplemente no importaba.
Esa fue la verdadera victoria de Normandía. No es que los tanques estadounidenses mejoraran, sino que se volvieron irrelevantes como actores individuales, partes subordinadas de un sistema de armas combinadas que tridimensionalizó los campos de batalla e hizo imposible la supervivencia de cualquier enemigo, por muy bien blindado que estuviera. Al final, los alemanes se rieron de las tripulaciones de los Sherman porque medían tanques contra tanques. No comprendieron que no luchaban contra tanques, sino contra la capacidad bélica de toda una nación, expresada mediante la violencia coordinada desde tierra y aire simultáneamente. Para cuando lo comprendieron, ya era demasiado tarde. La risa se apagó en los setos, ahogada por el estruendo de 2000 aviones y el avance desgarrador de los blindados, que nunca se detenían porque nunca se quedaban sin combustible, piezas ni repuestos. El Panther abandonado en la carretera acabaría siendo desguazado y su avanzada metalurgia se reciclaría para usos pacíficos. El Sherman sería recordado no como un gran tanque, sino como un tanque competente que formaba parte de un gran sistema. Y la verdadera lección, que la coordinación vence al aislamiento, que los sistemas triunfan sobre los componentes, que las guerras se ganan con la logística y la comunicación tanto como con el coraje y la firmeza, quedaría grabada en la doctrina militar de las generaciones venideras. El cielo seguía lleno de aviones estadounidenses. Las carreteras seguían llenas de blindados estadounidenses. Y los alemanes, que antes se habían reído, hacía tiempo que habían guardado silencio.